En el año 2012, Santiago Kovadlov, literato, filósofo, poeta, escritor, estuvo en San Juan. Por supuesto, La Ventana lo entrevistó. Fue una larga charla que duró más de una hora. A través de esa charla habló desde sus orígenes, sus padres judíos inmigrantes, habló de su pueblo natal, habló de la República Argentina en general, de sus luchas, de su encuentro, por ejemplo, con Serrat, de Lelutier, habló de todo. Un hombre de una cultura infinita. Para la Fundación Bataller es un gusto presentarles a través de su portal esta entrevista realizada en el año 2012. Comencemos por su apellido. Me llamó la atención. Yo pensaba que Kovalov estaría relacionado con un novelista ruso, más que con un filósofo. ¿Dónde es su apellido? Mi apellido es Kovadlov. Kovadlov. Kovad en ruso es herrero. El hombre que trabaja con la forja, Koval, así se pronuncia. Y Kovadlov significa el hijo del herrero, el hijo del que forja, del que trabaja con la forja. Es un apellido ucraniano que seguramente remite a un origen laboral medieval, del que yo me siento sumamente orgulloso, porque entre la literatura y el trabajo del herrero hay un parentesco muy profundo. Se trata en un caso de forjar objetos y en el otro de pulir palabras, entonces está muy cerca metafóricamente para mí de lo que hablo. El origen de los apellidos es, cuando uno se introduce en eso, es asombrosamente rico, ¿no? Sí. Y generalmente se remiten a oficios y siempre el hijo del herrero, el hijo de... Sí. Creo que en el caso de nuestra familia, del paterna, ese apellido tuvo una pequeña aliteración cuando llegaron mis abuelos a la Argentina, porque la grafía correcta es no Kovadlov, sino Kovaldov. Esa sería la grafía correcta. Pero es curioso, lo alteraron para complejizarlo, porque es más difícil decir Kovadlov que Kovaldov. Sí. Pero, de hecho, con mi hermano nos deleitamos coleccionando variaciones de nuestro apellido, que son infinitas. El único lugar donde yo logré que mi apellido en Latinoamérica fuera bien pronunciado es en México, porque creo que el náhuatl es una lengua donde las consonantes abundan tanto que decir Kovadlov fue muy sencillo. Claro. Según dicen, en Ucrania están algunas de las mujeres más lindas del mundo, ¿no? Lamentablemente no tuve la oportunidad de constatarlo. Se vino acá, nació acá. Sí, yo nací acá en Buenos Aires, mis padres son entrerrianos y mis abuelos sí son ucranianos, que en aquel entonces formaban parte del territorio del Imperio ruso. De hecho, mi abuelo paterno desembocó en el puerto de Buenos Aires de una manera entre patética y graciosa, porque él era parte de una familia donde había 4 hermanos que combatían en 1905 en el frente de la guerra ruso-japonesa. 3 de esos hermanos desertaron y huyeron hacia América, y él se demoró un poco más en tomar la decisión. Los judíos tenían la obligación de cumplir 3 años de servicio militar y otros 3 por ese defecto que tenían, que era ser judíos. Mi abuelo, yo llevo su nombre, desertó finalmente, huyó del frente de batalla y se trasladó hasta Lisboa, de donde partía un barco hacia América, pero se equivocó de hemisferio, porque los hermanos fueron hacia América del Norte y él vino hacia aquí. Eran los 2 destinos que había, ¿no? Sí. Para salir de esos países estaba el barco, y el barco conocía América, que era Estados Unidos o Argentina, ¿no? Así fue. Él vino hacia aquí y en el Hotel de los Inmigrantes lo derivaron hacia las colonias judías entrerrianas. Claro. Y allí ocurrió una anécdota interesantísima.
Mi abuelo caminaba por las calles de Urdinarrain, en Entre Ríos, hacia 1906, fines de 1906, y un hombre lo reconoció. A tal punto lo reconoció que le preguntó si él se llamaba Kovadlov. Y él dijo que sí. ¿Y usted quién es? Dice, mire, usted es igual a su padre, yo he sido muy amigo de su padre. Muy amigo de su padre. Era este hombre un cantante litúrgico judío, un Hazán. Y se conmovió tanto al ver a este muchacho, que por entonces tenía 26 años, que decidió llevarlo a su casa para darle de comer y se fue conmoviendo con el relato que le hizo de la vida de su padre, de su propia familia, y le presentó a su hija Natalia. Y cuando él se fue de la casa a hospedarse donde iban los inmigrantes, este señor, que se llamaba Adolfo, le dijo a la hija que iba a ser la esposa de este señor. Que era Santiago. Santiago. Y mi abuela sufrió terriblemente porque estaba enamorada de Samuel, que habría de ser con los años un gran historiador de las comunidades judías de Entre Ríos. Su padre fue inflexible y la casó con Santiago. Y ella fue profundamente infeliz en ese matrimonio. Tuvieron 5 hijos, una mujer y 4 varones, uno de ellos fue mi padre. Y Santiago era un hombre muy enfermo, como suele decirse hoy, bipolar, era un maníaco depresivo, del cual mi padre me habló poco. Sobre todo, tardó muchos años en decirme que su padre se suicidó. Y yo lo supe muy tarde. Lo que mi padre me relataba era pequeños episodios de su vida en el campo. Era un ruso, cabal, diríamos. Entonces partía el hielo de los grandes tachos donde había agua en invierno y se bañaba con el hielo. Era un hombre templado realmente, pero no fue un buen padre. Siempre que a mi padre lo oía hablar de él, yo escuchaba a un niño huérfano. Sí, aún en sus años finales, cuando salíamos a caminar y mi padre lo evocaba con dolor. A mí me apasionan las historias de inmigrantes. De hecho, me he dedicado a tratar de rescatar parte de esa memoria, ¿no? Tal vez será que esté buscando la cal del hueso, de dónde venimos cada uno de nosotros, ¿no? Sin duda. ¿Por qué somos así? Pero la historia de los inmigrantes es muy rica. Sí. Y lo que usted me cuenta, acá precisamente también, otro judío que vino con circunstancias muy parecidas a su abuelo y que recaló en San Juan porque faltaban carpinteros en un lugar que se llamaba Caucete y él ni sabía. Y ese hombre no solo hizo una fortuna, sino que le dejó muchos hijos profesionales a San Juan, que todavía ejercen, es el doctor Abner, el padre del doctor Abner, ¿no? Y cómo era admirable que llegaran a un lugar que no conocían nada, no sabían el idioma, tenían 18 o 20 años, y cómo tenían un concepto de qué se iba a ser su lugar, ¿no? Sí, el tema del lugar es muy interesante, porque en mi familia la diáspora no cesó nunca. Aquí llegó mi abuelo paterno, mis abuelos maternos. Mi abuelo materno, Cecilio, puso un almacén también en Entre Ríos, pero su verdadera vocación era el violín. Era violinista. Y le quiero contar algo interesante antes de hablar de la diáspora. Mi abuelo Cecilio, cuando se trasladó a Buenos Aires con su mujer, la abuela Ana, crió a sus hijos, tuvo 8, en forma muy estricta. Las mujeres tenían la obligación de ir al Teatro Colón a escuchar música clásica. Ahora, ocurre que mi madre, que había nacido en 1915, hacia 1928-29, descubrió que estaba enamorada de Carlos Gardel. Entonces se vestía de gala para ir con una de sus hermanas al Colón y huían hacia el Bajo en Buenos Aires para escucharlo cantar a Gardel. Tenían una doble vida. Sí, tenían una doble vida. Y oír la mamá relatarme lo que para ella significaba estar vestida de gala en un Piringudí
del Bajo de Buenos Aires viéndolo cantar, no sé si oyéndolo, pero viéndolo cantar a Gardel, a ella la transportaba. Y después volvían a la casa y en la casa tenían prohibido escuchar tangos, solo podían escuchar música clásica, mientras el abuelo en sus ratos libres tocaba el violín. Ahora, toda esa mezcla es usted. Sí. Y la asume totalmente. Sí, con mucha alegría, porque me encanta no terminar de ser una especie de polifonía de orígenes, de enigmas del origen, de lenguas. Sí. Mi abuela materna nunca habló bien el español y cuando yo entré a la Academia Argentina de Letras, le dediqué mi discurso de incorporación a mis abuelos, porque ellos hicieron del español la lengua de un afincamiento siempre incompleto. El yiddish era la lengua en la que ellos vivían. Yo nunca la aprendí porque era una lengua prohibida para los chicos. Los grandes hablaban en yiddish para que no entendiéramos de qué hablaban. El hebreo lo estudié de chico, pero para mí era muy doloroso aprenderlo porque tenía malos maestros, más rigurosos que apasionados por el idioma, y yo era arquero en el club del barrio y me escapaba del colegio para jugar al fútbol. Que en aquellos tiempos era tal vez difícil ser un chico judío, ¿no? En la Argentina todavía había ciertos prejuicios. Yo recuerdo en la escuela primaria que todavía había religión, pero era optativa, ¿no? Y algunos salíamos, y otros, algunos por religión, otros por no religión, ¿no? Y de escuchar ese mató a Jesucristo, ¿no? Y se me quedó grabado conceptos así. Argentina no fue un país fácil para el inmigrante, nunca. No, tiene usted mucha razón, y yo le aseguro que yo estoy persuadido de que yo nací 2 veces, ¿no? Primero me parió mi madre, y después yo fui hijo mío, porque un día alguien me dijo que yo era el asesino de Jesús. ¿Se lo dijo? Sí, sí. Bueno. Era un judío de mierda, me dijo. Sí, sí. Y yo no entendía por qué me decía eso. No entendía. Y traté de averiguarlo siempre. Y creo que mi vocación por el pensamiento y mi vocación democrática nacieron de ese latigazo brutal que me pegó un amigo. Imagina que 7 años estoy hablando yo. Sí, yo le hablo de la década del 40, después de la guerra. Yo tengo casi 70 años. Y siempre quise entender, y creo que porque quise entender, terminé por orientarme hacia la literatura y la filosofía, y a buscar en la convivencia un espacio. Bueno, recién le contaba mi experiencia, que la primera experiencia que chocó a un chico de 7 años, es escuchar a otro chico de 7 años decir: no te acerques a aquel porque mató a Jesucristo. Pero la segunda experiencia fue cuando, con un íntimo amigo, en esas charlas de sobremesa, le pregunté qué le parecería a él si una hija mía o un hijo mío se casara con una hija de él. Y me dijo: me has dado en la matadura, porque por mí no habría ningún problema, pero mientras viva mi madre eso no sería posible, ¿no? Entonces yo vi un mundo dividido, que no me gustó en absoluto, pero que existía, ¿no? Claro, claro. Es muy intenso lo que dice acerca de lo que le tocó vivir cuando usted encontró a un judío que estaba dividido entre su anhelo de libertad y su sumisión a una madre para la cual es inviable que un nieto o una nieta se casen con un no judío. Eso aún hoy existe. Eso aún hoy es así en muchas familias. Y desde cierto punto de vista, que seguramente usted y yo compartiremos, es injustificable por muchos motivos, pero hay una razón para explicar el antisemitismo y hay una razón para explicar el anticristianismo, del cual somos víctimas aún aquellos que no somos en sentido estricto practicantes de ninguna religión. Sí. Y esa razón tiene que ver con la necesidad muy profunda en el hombre de moverse en un espacio que corrobore su propia identidad.
El hombre no quiere aprender a desconocerse, quiere presumir que se conoce. Y estar con alguien que no pertenece al propio credo, a los propios prejuicios, es estar con alguien que relativiza nuestros valores. Es decir, que muestra que siendo legítimos no lo son todo. Me parece que esto es muy importante entenderlo, porque las religiones pueden empezar a convivir el día en que estén dispuestas a compartir dos cosas: la intensidad de la fe y la imposibilidad de abarcar dentro de la propia a toda la fe. ¿Te habla de religión o de política también? Bueno, nuestra historia empieza con las religiones y se va prolongando con las políticas. Yo creo, me encanta lo que dice, porque yo creo que el drama político que hoy vive, por ejemplo, nuestro país, es en buena consecuencia el resultado de las derivaciones que ha tenido el pensamiento religioso en la organización del pensamiento secular. La política puede ser o bien un distanciamiento de la religión o una nueva configuración de los dogmas prejuiciosos que no agotan el sentido de la religión, pero que aparecieron con muchas religiones. La política mal ejercida es una forma del prejuicio y de la intolerancia. Y creo que lo que tiene de interesante la democracia es que es un régimen político que está persuadido de que es imposible terminar de realizarlo. Es imposible terminar de ser demócratas, porque la democracia se fortalece a medida que combate sus propios prejuicios. La diferencia entre el régimen democrático y cualquier otro régimen es que los otros presumen que están liberados de prejuicio porque los habita la certeza. La democracia es un régimen imperfecto que sabe de sí como imperfecto. Y le hago una pregunta, tal vez sea de mal gusto un filósofo hacerle una pregunta personal, ¿no? No crea. Pero se me ocurre preguntarle, ¿fue a los cacerolazos? Y Así si fue, es. ¿por qué? ¿Y qué representan esos cacerolazos? Yo fui porque creo que la gente que allí se manifiesta le está haciendo primordialmente una exigencia a la oposición. Sí. El sentido primordial de los cacerolazos, para mí, es la demanda que se le hace a la oposición para que redefina su modo de actuar y se vuelva representativa de una disconformidad, pero también de un proyecto. El proyecto gira en torno a la posibilidad de que la Constitución tenga protagonismo en la vida política del país y que los partidos políticos reasuman su responsabilidad. Ha sido muy conmovedor para mí estar allí, porque yo advertía en esa pluralidad de expresiones una enorme necesidad de vida constitucional, de vida republicana, de vida sujeta a la ley. De ninguna manera ese complejo orquestado en función de esta demanda tenía para mí el carácter de una protesta primordial contra el gobierno. Disconformes con el gobierno, los caceroleros se hacían oír para ver si la oposición sería capaz de escucharlos. Usted sabe que hemos nombrado dos poderes, el poder legislativo y el poder judicial. Pero a mí me cansó también este protagonismo de grupos periodísticos o empresarios ligados a la prensa, como que están asumiendo papeles que profesionalmente a mí también me denigran, ¿no? Claro, usted tiene un punto de vista interesante para ver cómo se construye una democracia madura. La oposición, el descrédito incesante y la descalificación permanente de la acción del Ejecutivo actual impide reconocer muchos matices positivos del gobierno de los Kirchner. Este es el problema. Muchos, los hay. Han sido medidas muy interesantes que ellos han tomado, pero como lo han hecho en el marco de un proyecto de reducción de la democracia a un liderazgo caudillesco, esos valores que se han logrado terminan por ser soslayados y subestimados, cuando en verdad son en sí mismos muy importantes. Yo les voy a mencionar algunos de los que valoro.
Por ejemplo, yo considero que la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina es algo extraordinario y lo hizo este gobierno. Considero asimismo que una ley que le permite a las personas del mismo sexo convalidar su derecho a un vínculo amoroso y a un vínculo de pareja es algo sumamente positivo. Creo que es fundamental el intento que se ha hecho por parte de este gobierno de tratar de sustraer de la absoluta anomia y de la absoluta irrelevancia a sectores sociales muy marginados. No coincido con el prebendarismo como política de sustracción de esta gente, pero sin duda la pobreza en un momento dado bajó. Entonces, si se ha llegado en la oposición a soslayar los logros para poner el acento en los aspectos negativos de este gobierno, es a mi entender por una razón. Y es que este gobierno está dispuesto a terminar con la democracia representativa para generar en el país otro modo de organización política. Si uno está en desacuerdo con esto, tiene que llamar la atención sobre estos procedimientos y rescatar lo que han hecho de positivo para mostrar que si no está esto inscrito en el marco de una democracia republicana cabal, finalmente habrá que pensar que la demagogia se extendió hacia el campo de la justicia también. Quiero que lo saque un poco de la filosofía, de la política. Leía sus antecedentes, ocupa muchas páginas en internet, ¿no? Pero me llamaron la atención algunas cosas, tal vez por gustos personales míos. Tú un especialista en la lengua portuguesa y ha traducido a Serrat al portugués. Sí, sí. Y ha traducido a Lelutier. También. Al portugués. Sí. ¿Será porque admiro mucho a Serrat, que digo, bueno, este hombre en algunas cosas debe pensar muy parecido a mí? Mire, cuando Serrat me propuso traducir sus canciones al portugués, o una parte de ellas, es porque tenía un proyecto. El proyecto es que los brasileños, me refiero a Caetano Veloso, Maria Bethânia, a Chico Buarque de Holanda, en fin, todo ese grupo enorme de la bossa nova, lo querían invitar a cantar a Brasil. Y querían cantar sus canciones. Pero no solo querían cantar sus canciones, quería que él cantara en portugués con ellos. Entonces Serrat me propuso traducir las canciones que quería ofrecerle a sus amigos para que juntos las cantaran en portugués y que le enseñara a pronunciar en portugués. Ahora, claro, él es un catalán, entonces su estructura eufónica lo llevaba fatalmente a pronunciar como un portugués, no como un brasileño. Estaba mucho más cerca de Portugal que de Brasil desde el punto de vista de los recursos que tenía para pronunciar. Pero puso un empeño enorme en aprender a decir sus canciones en portugués y para mí fue una oportunidad de conocer un hombre excepcional, de una gran sencillez, además de un humor invicto, realmente notable. Venía a trabajar a mi casa. Yo le decía, ¿y dónde querés que nos encontremos? En tu casa, ¿puede ir a tu casa a comer? Sí, venite, claro, por supuesto. Venía a casa, jugaba con mis hijos, trabajábamos en la cocina, él se sentía cómodo en la cocina. Y le preguntaba yo, bueno, dame el repertorio de canciones que querés que te traduzca. Las que a vos te gusten. Menos estas tres que sí quiero que las traduzcas, que yo las quiero en portugués, pero todo lo demás elegílo vos. Y después nos sentábamos y me pedía que leyera yo en portugués sus canciones y él iba escuchando e incorporando la lengua, ¿no? Era un gran caminante, le encantaba caminar, le encantan los caballos. Muchas veces lo buscaba y estaba en el hipódromo. Entonces, son tipos excepcionales, ¿no? Porque pueden contar su aldea, pero al mismo tiempo ser universales. Sí, ¿no? Sí, son tolstoyanos. Sí. Y creo que eso debe ser la aspiración de cualquier hombre que... Todo el que crea aspira a que su palabra sea representativa, pero ese camino solo la gracia lo indica. Ahora,
para traducir algo hay que ser a lo mejor sentir tanto la cosa y tener tantas condiciones como quien lo hizo en el idioma original, porque no es una traducción literal. Usted tiene que hacer de nuevo la canción. Yo creo que el traductor es un intérprete en el sentido musical de la palabra. Está frente a una partitura que él no compuso y debe interpretarla. Es decir, conjugar la propuesta de la partitura más su propia emoción, su propia sensibilidad, su propia percepción. Es también el trabajo de un actor. Sí. Un traductor interpreta en el sentido actoral, le da voz a la palabra de otro. Y sin esta mediación de la palabra del traductor, la del autor en la lengua del traductor no se deja oír. ¿Y cómo se traduce, por ejemplo, el humor de Lelutier? Bueno, que es otra cosa. Yo mismo no lo sabría explicar, pero cuando Lelutier, el conjunto, me propuso traducir un espectáculo humorístico, era 1975, yo tenía en ese momento 33 años y había regresado de Brasil, donde había vivido, hacía aproximadamente 12 años. Entonces, me interesó muchísimo la propuesta. El portugués es para mí mi otra manera de ser, no es un idioma que yo sé, yo ocurrí en portugués durante muchos años. Y hay idiomas que me encantan, el francés, el italiano, pero en esos idiomas a mí no me sucedió nada, yo los aprendí porque me gustan. En portugués ocurrió mi vida, buena parte de mi vida. Entonces fui traduciendo con mucha suerte muchos de los elementos del humor, otros los tuve que adaptar y también tuve que trabajar con ellos en portugués, hasta que llegó la noche en que en el Teatro Municipal de San Pablo se estrenaba el espectáculo de Lelutier en portugués. Munstock, con esa versatilidad espectacular que tiene, hablaba portugués mejor que yo. Y todos ellos algo habían aprendido porque tenían intervenciones orales y no solo musicales. Y la noche del estreno, empieza el espectáculo, Munstock se acerca al micrófono y se pone a hablar y no se escucha nada. Se había cortado el sonido. Munstock no dejó de hablar. La gente se empezó a reír viendo su mímica, viendo su boca, creyó inmediatamente que eso era parte del espectáculo y en un momento dado vuelve el sonido y Munstock dice: "Quem lhes fala não compreende nada do que está dizendo". Bueno, fue un éxito extraordinario de parte de él, el espectáculo gustó, después se lo llevó a Río y para mí fue una fiesta, fue como devolverle a esa lengua algo que como argentino yo había podido hacer, ¿no? Usted sabe que en Madrid me tocó ver los carteles anunciando a Lelutier y además que me dijeran de que estaban todas las entradas agotadas. Esos sí son argentinos universales, ¿no? Son universales y tienen un sentido del humor que es la expresión más alta de la inteligencia. Un solo episodio. Cuando llegamos a San Pablo hubo una gran conferencia de prensa, pero no todos los periodistas eran igualmente despiertos, inteligentes. Hubo uno que le preguntó, estaban los 5 sentados: díganme, ¿por qué ustedes se llaman Lelutier? Entonces Carlos López Pucho le tomó la mano a Daniel Rabinovich, lo miró patéticamente y le dijo: por favor, no se lo digas. No se lo digas. Quedamos en que no se lo vas a decir. No hablemos de eso nunca más. Entonces creó un clima de tensión enorme. Munstock interviene y dice: bueno, pero podemos hacer una excepción. Se trata de un reportaje público. Es una cuestión que no volvemos a discutir más, ¿está claro? Se armó un despelote maravilloso en torno a nada. Lograron crear un clima de verosimilitud dramática en torno a una pregunta que otro le podría haber dicho: estudie francés y vas a ver qué quiere decir. Pero no, hicieron un juego teatral maravilloso. Bueno, realmente hay cuestiones que hacen que uno haga una entrevista y se haga sola, ¿no? El mérito no es del periodista. No crea. Sócrates decía lo mismo. Muchas gracias. Gracias a usted.